días, hermanos. Realmente un gusto nuevamente poder compartir este pequeño devocional con todos ustedes. Y antes de empezar, me gustaría que tengamos una palabra de oración. Padre nuestro, te damos gracias, nuestro Dios, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, compartir de ella todas las enseñanzas que tú tienes para nuestras vidas. Bendícenos en este tiempo y bendice tu palabra, el pensamiento que recibamos de ti, que realmente lo podamos llevar a la práctica a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana quisiera compartirles un pequeño pensamiento acerca de la palabra esperar. Una palabra muy difícil para vivirla en nuestras vidas, ¿no? Especialmente como cristianos nos cuesta esperar el tiempo de Dios. Nosotros como seres humanos somos por naturaleza impacientes. Queremos todas las cosas ya, que se den las cosas ya, que se den en nuestro tiempo. Por eso es muy importante que nosotros pensemos cómo estamos viviendo nuestra vida en lo que tiene que ver en esperar, no solamente en nuestra vida, digamos, material, en nuestros planes, en nuestros proyectos, sino por sobre todas las cosas en nuestra vida espiritual. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestra actitud acerca de lo que toda la Biblia Dios nos enseña, nos anima, nos exhorta a esperar en Él? Nosotros, cuando vamos a la Biblia, encontramos grandes ejemplos de personas que esperaron en Dios y recibieron la bendición de poder recibir lo que Dios tenía como propósito para sus vidas. Pero también encontramos en la Biblia grandes ejemplos de personas que no supieron esperar, que no pudieron esperar el tiempo de Dios, y realmente su vida fue un fracaso, y el plan que Dios tenía para su vida y para su pueblo fue un fracaso. Podemos recordar así simplemente como David tuvo que esperar muchos años desde que él fue ungido como rey hasta llegar a ser rey, y durante ese transcurso de esa espera tuvo que vivir cuántas situaciones que realmente como ser humano lo podía hacer pensar cuál era realmente el plan de Dios, ¿no? Pero él, sin embargo, esperó en Dios, y a pesar de todas las dificultades y de todas las persecuciones que tuvo de parte de Saúl, él esperó en Dios, aún en los momentos en el cual quizá él podía decir: este es mi tiempo, este es el momento de que Dios me dio para empezar ya a reinar. No, él no tuvo en ningún momento el pensamiento de poner su idea en primer lugar, sino que dijo: yo espero en Dios, y vemos cómo Dios bendijo su vida. Otro ejemplo, también podemos ver Abraham y Sara, como Dios le prometió un hijo, y dice que ellos tuvieron que esperar 25 años para recibir esa promesa, realmente mucho tiempo. Y así podemos ver muchos ejemplos, ¿no? De cómo Dios obra en nuestras vidas. El propósito de Él para nuestras vidas es formarnos de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos a, en sus manos, esperar, realmente vamos a poder disfrutar de lo que Él, como decíamos antes, tiene para cada uno de nosotros. Hay un salmo que me gusta mucho y que lo estaba leyendo mucho en estos días, que es el Salmo 41, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Particularmente quería compartir este tema de la espera, porque bueno, me toca vivir un tiempo de espera realmente que cuesta, que es muy difícil, y que a veces uno piensa que Dios se olvida de uno, o que Dios no tiene un plan para nuestras vidas, ¿no? Pero realmente todo este tiempo leyendo todos estos pasajes y las grandes historias de personas que esperaron en Dios, dice que esperaron en esperanza contra esperanza, y cómo ellos recibieron la bendición de Dios. Pero también encontramos personas que no pudieron esperar el tiempo de Dios. Y uno de los ejemplos más importantes que yo veía como un ejemplo emblemático de una persona que no supo esperar en Dios y se desesperó, fue Saúl. Vemos en la Biblia tres momentos en el cual él como rey no supo esperar el tiempo de Dios, y realmente fue muy desastrosa los resultados de querer él hacer las cosas a su manera. En un momento en Samuel, 1 Samuel 13, 7, nos habla dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarles. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban en Micmas. Entonces, aquí vemos cómo Dios tenía un propósito y Dios tenía un plan, y Samuel le había dicho que iba a llegar en un tiempo determinado. Como dice que no llegaba, y Saúl tomó en sus manos el hacer y ofrecer este holocausto que solamente le correspondía hacer a los sacerdotes. Entonces vemos que después Dios le quitó el reino a Saúl por esta actitud, por no saber esperar en Dios. Después podemos ver otro caso en el cual Saúl no supo esperar en Dios y también hizo algo muy feo. Entonces Dios tuvo que castigarlo por eso. Dice en 1 Samuel 14, y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. En esta ocasión Saúl se vio en otra situación bajo presión, cuando pudo percibir que el campamento de los filisteos estaba en pánico, pero no sabía el motivo. El motivo era que su hijo Jonatán estaba derrotándolos junto a sus pajes de armas, pero él no lo sabía. Ante tal temor se le ocurrió consultar a Dios y mandó traer el arca, pero la presión, la situación y sus temores no lo dejaron descansar en Dios y tomar las riendas del asunto por su propia cuenta sin consultar a Dios. En el caso de David, vemos que David se lo consultaba a Dios, ¿sí? Antes de ir a una guerra, antes de cualquier situación, siempre buscaba la respuesta de Dios. David consultaba a Dios con el efod, mientras que Saúl lo hacía con el arca del pacto. Para Saúl no fue suficiente tener la majestuosidad del arca del pacto para consultar a Dios, mientras que a David le fue suficiente para consultar a Dios el simple efod. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pues cuando David finalmente tuvo el arca, le dio el verdadero valor que ella tenía y lo honró como se lo merecía, a diferencia de Saúl. En otro caso vemos
dice en 1 Samuel 28, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Miren, hermanos, a qué extremo se puede llegar en un momento de desesperación y en un momento que demuestra la falta de fe, porque esto es lo que nos demuestra el ejemplo de Saúl en todas sus actitudes. Porque el esperar en Dios es tener fe en Dios, tener fe, creer que realmente Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que ese propósito se va a cumplir en nosotros si nosotros esperamos en Él y que es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, me gustaría que podamos pensar con estos ejemplos de Saúl, que no supo esperar en Dios y que realmente trajo mucho dolor para el pueblo de Israel, mucho dolor para su vida y para su familia, porque fue el reino le fue quitado. Que cada uno de nosotros podamos pensar cuál es nuestra actitud en nuestro diario vivir. ¿Qué estamos esperando? ¿Solamente esperamos en Dios y confiamos en Dios cuando se dan las cosas a nuestra manera, o cuando por ahí hay situaciones en que nosotros tenemos un plan y no se da como nosotros queremos? Hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a esperar en Él, en cualquier circunstancia, si es un tiempo corto o si es un tiempo largo, que nuestra confianza puede estar siempre puesta en Él y realmente vamos a disfrutar, como vemos en la vida de David, que él fue ungido por Samuel y después tuvo que esperar muchos años para poder llegar a ser el rey, pero nunca él pensó que Dios se había equivocado. Siempre él esperaba en que Dios iba a llegar a su tiempo y le iba a dar el reino en su tiempo, y vemos cómo él fue bendecido durante su reinado y fue uno de los reyes más importantes en el pueblo de Israel. Hermanos, que este pensamiento nos ayude a esperar en Dios, a confiar en Dios, a poner todos nuestros planes en las manos de Dios. No solamente decir te pido por esto, sino descansar en sus manos y Él nos va a bendecir, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos a su tiempo. Que Dios nos bendiga.